En la sesión del 9 de abril de 1974 del seminario Los no incautos yerran, Lacan dice: ¿qué es lo que inventé yo? Bueno, responderé, puesto que se entiende que ya tengo la respuesta. Responderé para poner las cosas en marcha. El objeto A. Hola gente, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, esta vez en este podcast, en cierta continuidad con el anterior, con cierta referencia a Das Ding, la idea es acercar algunas aproximaciones al concepto de objeto A. Ese que Lacan crea y que viene a un lugar de la constitución misma del sujeto y de su deseo inconsciente, y que por lo tanto va a tener un valor central en la medida en que resignifica los escritos de Freud bajo los tres registros lacanianos de real, simbólico e imaginario. La idea entonces es recorrer algunos fragmentos de Lacan primero y también de Diana Rabinovich, que a mi parecer fue una gran autora y traductora de Lacan, para en la medida de lo posible vincular al objeto A con otras nociones de las que está muy cerca y que pueden ayudar a trazar cierto mapa de este concepto, por definición misma, indecible y propio de lo real. ¿De qué se trata entonces este objeto central en la enseñanza de Lacan y que de algún modo nos lleva al corazón mismo de la dinámica del deseo y de la angustia, como también de la falta y de la castración? Y a su vez implica una defensa propia de las neurosis, como es el fantasma o la fantasía. ¿Por qué este objeto A se vincula con toda esta dinámica deseante que define al sujeto dividido por su deseo inconsciente? En relación al deseo, podemos decir primeramente que el objeto A se presenta siempre en función de causa, y es justamente el punto de partida en el cual hay una ansia en el sujeto, un vacío. Y ese vacío tiene una función que es justamente la de causar el deseo. Esa ansia entonces es el fundamento del deseo. Esto subvierte ya cierta idea que en general confunde, que tiene que ver con enseguida pensar el término de objeto siempre como equivalente al objeto A. Y también permite diferenciar entre el objeto A y lo que serían diferentes y contingentes objetos del deseo a los que el deseo se dirige. Estos objetos, más ligados a ser objetos justamente imaginarios, que de manera siempre metonímica se constituyen como candidatos a suplementos de ese objeto perdido, no son lo mismo que el objeto A. Por otro lado, podemos hacer también la aclaración inicial que si hacemos un recorrido de la elaboración que hace Lacan sobre el objeto A, vamos a poder encontrar cómo va cambiando la forma de escribirlo, la forma en que lo va presentando y en relación a qué otros conceptos lo presenta. Como también algo que sería cierta constante que remite a esta imposibilidad de captarlo. Ya sea con Das Ding como cierto antecedente del objeto A, hay una cuestión que tiene que ver con esta imposibilidad de su captación. Es por este motivo que queda fuertemente tomado por el registro de lo real y dice Lacan que es su aporte original al concepto de objeto en psicoanálisis. En el seminario 10 de la angustia, en la clase que se llama La causa del deseo, Lacan dice que la única traducción subjetiva que tenemos de este objeto A real, de su presencia digamos, es precisamente la angustia. Y en lo referente a su relación con la estructura podríamos decir que es producido, no inventado. El objeto A es un producto resultante del pasaje del sujeto por el otro. De esa dinámica por la cual se constituye el sujeto en ese pasaje por el otro, que implica el atravesamiento y el pasaje por la maquinaria significante, queda un resto que cae, que es el objeto A. Entonces, todo intento de saber que busque conocer al objeto A en términos de representación está de alguna manera a priori condenado al fracaso. El objeto A siempre se resiste a todo intento de ser ilustrado, de decirlo, de escribirlo o de captarlo mediante la imagen.
Es decir, que respecto de los registros simbólico e imaginario podemos ubicarlo más bien alejado y propio del registro de lo real. Registro de lo real que, recordemos, es inherente y se produce por el atravesamiento por el lenguaje que sucede en el ser hablante. Pero entonces, si es imposible de aprender o de capturar, ¿cómo es que Lacan crea este concepto o cómo podemos de algún modo denotar su existencia? Bueno, cuando Lacan crea el objeto A y lo empieza a utilizar para desarrollarlo y en relación a diferentes conceptos, esa fórmula del A minúscula, tiene un lado de álgebra, o sea que también lo va a usar para formalizar en sus matemas e implica cierta escritura matemática. Cierto intento de formalización que va a ser de algún modo la parte más rigurosa de la enseñanza de Lacan, que deja como legado a lo que es el psicoanálisis. Tenemos por eso ese otro cuerpo que no es organismo, que no es imagen especular y que implica un cuerpo del que el objeto es parte, pero es parte no totalizable, dice Rabinovich. Porque ese cuerpo justamente no tiene unidad alguna. Tenemos ahí pura parcialidad pulsional y la pérdida del instinto, que también es solidaria de la famosa frase de Lacan: no hay relación sexual o no hay armonía entre los sexos. En el dominio del ser hablante eso queda perdido y por el atravesamiento por el significante hay toda una interposición de lo que hubiese sido instinto para poder llegar a una satisfacción. Leamos una cita de Rabinovich donde dice respecto del objeto A: es puro trozo, cabo, pedazo. Ese cuerpo que no es uno, que no pertenece al ámbito de la unificación, se articula, se verá cómo, con el deseo y con el goce. Pero el A es invisible, inasible, inaudible, inodoro, etc. No se le echa mano. Solo cabe acercársele por vías indirectas, que no se piensan en términos del par presencia-ausencia, sino que, por el contrario, fundan el par presencia-ausencia mismo. Se lo delimita por sus efectos, por el deseo que causa o la economía que regula. Veamos acá brevemente cómo Rabinovich, al intentar dar cierta explicación del objeto A, ya habla de esta cuestión de la imposibilidad de captarlo tanto desde lo imaginario como por el significante o lo simbólico. Y lo que dice es que se lo delimita por sus efectos, es decir, por el deseo que causa o la economía que regula. Digamos que en el podcast de hoy la idea tiene que ver con abordar la cuestión del objeto A más bien ligado a ser la causa del deseo del sujeto más que en relación a la función del plus de goce. Entonces lo que podemos pensar es que tenemos evidencia de la existencia del objeto A partir de la clínica, es decir, a partir de la existencia de un sujeto deseante. Si yo deseo es porque estoy en falta, si no de algún modo no habría dinámica deseante que me impulse a la búsqueda y al régimen del deseo. Entonces de algún modo la caída de ese A, la pérdida del objeto A, que implica una ansia, que en ese sentido lo podemos entender más de forma tal vez clara tomando al objeto perdido freudiano, se trata de un objeto mítico y que nunca se tuvo pero que se busca reencontrar. Reencontrar a través de los rodeos del deseo y de la realidad que le impone justamente al sujeto las dificultades propias que implica la vida de la vigilia y el deseo humano. El objeto A, entonces, real, es solidario de estas dos funciones que mencionaba Rabinovich, la de ser causa del deseo y la del plus de gozar. Y podemos remitirnos, como decíamos, a esta experiencia de realización del deseo alucinatoria de Freud. En esa experiencia, el motor es justamente este objeto perdido y mítico que nunca se tuvo y del que solo podemos recuperar de algún modo su simulacro, dice Rabinovich. Esas características que se buscan alcanzar y se buscan catectizar, si tomamos ese modelo tan neuronal de Freud, de modo regrediente cuando soñamos. Pero digamos que en tanto es imposible volver a encontrarlo, esa imposibilidad responde a esta definición de Lacan de lo real como imposible lógico.
podemos arriesgar la hipótesis de pensar por un momento esta cuestión entendiendo a este objeto perdido freudiano. Si ese objeto perdido es un objeto mítico y que es irrecuperable, pero que dejó marcas indelebles en el sujeto y que inaugura el deseo, lo que nos dice es que el deseo es una dinámica, no un objeto. ¿Hay objetos del deseo? Sí, que son objetos simbólicos e imaginarios a los que el deseo se dirige. Pero el deseo implica que hay un vacío, que es ese vacío del objeto perdido, que relanza constantemente el movimiento de la búsqueda de otros objetos que vengan a suplir esa ansia. El punto es que la característica misma de que el objeto esté perdido para siempre y que de hecho nunca se haya tenido, de lo que más nos dice es de cómo van a ser siempre los intentos de su suplencia, parciales, insuficientes y fallidos. En ese mundo mismo se juega el partido del deseo humano para el psicoanálisis. Por eso Freud dijo que entre lo fantaseado y lo hallado, en la realidad, siempre hay una distancia. Porque en la fantasía, en lo imaginario, todo cierra, lo mismo que los recuerdos, que siempre engañan un poco. Entonces, este vacío inaugural explica que no haya uno y solo un objeto apropiado para el deseo. Y también explica que la pulsión sea parcial y contingente y se satisfaga en el rodeo del objeto. Por eso, en ese aspecto, todo lo que es del orden de ser objeto de nuestro deseo es del orden de lo imaginario y de lo metonímico. Ese es el desplazamiento que el concepto de falo introduce en la economía del deseo. Y a su vez, todo esto permite abordar la cuestión de que el objeto A es objeto causa, es decir, que causa desde atrás. Como no tengo al objeto, esa falta me causa una búsqueda. Lacan, de hecho, se pregunta si el objeto del deseo está adelante y dice en la página 115 del Seminario de la Angustia de Paidós que eso es un espejismo y que el objeto está detrás del deseo. Y en la página 116 sigue y dice que va a servirse del fetiche para explicar esto porque en él se devela la dimensión del objeto como causa del deseo. Lo que dice es que para el fetichista entonces es preciso que el fetiche esté ahí, y es un objeto que se diferencia de cualquier idea de objeto como objeto que estaría delante del deseo. O dicho de otra manera, el fetiche es la condición previa y necesaria para que el tipo o la mina puedan sostener su deseo. El fetiche causa el deseo y dice también que el deseo, por su parte, va a agarrarse de donde puede. Volviendo entonces, Lacan dijo que lo único que agregó al psicoanálisis fue el concepto de objeto A. Este objeto irrepresentable e inalcanzable por la percepción que es una contingencia del encuentro del lenguaje con lo corporal y que es una invención para metaforizar una pérdida que permite la constitución del deseo. El objeto real como imposible remite a algo proveniente de lo simbólico caído en lo real por efecto de la articulación significante. En el seminario 10, el objeto A como real, causa de deseo, es un objeto que no circula, del que nadie se puede apropiar y que nadie puede poseer. Identificarse con el objeto A en el plano simbólico o imaginario ya es otra cosa que la identificación con el objeto como real. Rabinovich dice: no existe transitividad ni simbólica ni imaginaria para el objeto A porque este es cuerpo. Ese punto del cuerpo al que Lacan calificará con un nombre preciso: punto de goce. Lugar donde el cuerpo atrapa el goce. Por lo tanto, se trata de una relación específica con el cuerpo. Dado que el goce exige el sustento de la materialidad del cuerpo, que se diferencia de la materialidad propia de lo simbólico, solidaria de los mecanismos de metáfora y metonimia, o de lo imaginario, solidario de la estructura de lo visual y de la significación. El objeto A entonces es la letra en tanto se distingue del significante, mientras que el significante está en lo simbólico, la letra en tanto letra y no imagen está en lo real. De eso está convocado a intervenir el analista. Por eso es un tratamiento de lo real por lo simbólico, o podríamos hipotetizar, de la letra por el significante. Sin embargo, hay cierta falla en el saber
que nunca se remienda. Es constitutiva y está siempre ahí. Por eso hay cultura, por eso hay intereses, por eso hay opinión y por eso el mundo del símbolo es representativo y el animal humano es el único animal que está dispuesto a dar la vida por el reconocimiento. Acá podemos respaldarlo a Lacan y decir que no mintió en que su obra es un retorno a Freud, en tanto, ¿dónde arranca la problemática de los síntomas neuróticos para Freud? Justamente en el enlace entre lo psíquico y lo somático, en ese mapeo de lo corporal que es simbólico o de representaciones y que redobla lo meramente orgánico para capturarlo y hacer a lo que era orgánico responder a los afectos que causa el lenguaje. Y ahí vuelve el término de pulsión, que lo definía como el representante en lo psíquico de lo somático, pero ya en el lío del lenguaje, porque de la fuera del lenguaje nada sabemos. El sujeto barrado entonces, en su constitución misma, deja un resto que le es heterogéneo y que es un resto del proceso de constitución del sujeto que no es simbólico sino real. Ese resto, como dijimos, es el objeto A, que implica un desecho que configura otra dimensión del sujeto diferente del sujeto barrado en sí mismo. El objeto A entonces, real y caído en la constitución misma del sujeto, ¿a dónde va como resto? ¿Cómo tiene valor operativo respecto del neurótico? Bueno, en un aspecto podemos tomar la noción de fantasma y ver cómo ahí aparece esa A minúscula en relación con el sujeto barrado. El fantasma entonces, si bien excede en principio la idea de este podcast, es cierto tratamiento y cierta relación que viene a ser una forma de arreglárselas frente a ese objeto causa del deseo por parte del neurótico. Frente a ese horror de lo real y de ese vacío constitutivo, y por eso también la cercanía a ese vacío y a su deseo lo acercan al neurótico a la angustia, que es la única traducción subjetiva de la presencia del objeto. Digamos que si del objeto A, en tanto es real, nada podemos saber ni asirlo en sí mismo, a lo que sí tenemos acceso es al fantasma del neurótico. Ese fantasma nos revela los efectos que la existencia del objeto A produce. Como decíamos antes, hay evidencia del objeto A través del fantasma del neurótico, que muestra todo un guión, una respuesta anticipada al deseo del otro, que implica un obturar ese vacío constitutivo para velarlo, para no saber nada de él. Es cierta respuesta imaginaria a la pregunta por el deseo del otro, o sea, ¿qué me quiere el otro? Lo cual, como sabemos, es una pregunta sin respuesta, es siempre metonímico. Pero volvamos nuevamente al objeto A. Leamos a Rabinovich un poco, que en un ejemplo algo imaginario dice: entonces, ¿cuál es el primer A? Y se contesta, el bebé. El bebé es cuerpo para el otro, no cuerpo fisiológico, sino cuerpo relacionado con el deseo y con el goce en el otro. Desde este ángulo, el objeto A es lo que se denomina en el seminario 10 de la angustia la tripa causal. Tripa, en francés, tiene el mismo peso semántico que en castellano. Implica algo que penetra profundamente en el cuerpo y que nos toma las entrañas. El objeto A es entrañable, y en tanto que entrañable es esa columna vertebral que nos sostiene en el nivel del preconsciente. Esta tripa causal es, como toda tripa, una achura en última instancia, y eso somos para el otro, una suerte de achura, más allá de que el objeto sea o no el oral. Una vez más, tenemos la cuestión del significante, fragmentando el cuerpo en pedazos que nunca van a volver a ser unidad. La fragmentación pulsional implica la constitución misma de lo erógeno y la parcialidad de la pulsión que justamente nos viene del otro. No elegimos tanto lo que nos causa. Leamos otra cita, ahora de Lacan, del seminario 17, donde dice: el objeto A es lo que todos ustedes son, en tanto están puestos ahí, cada uno aborto de lo que fue para quienes le engendraron, causa de deseo. Y ahí es donde ustedes deben reconocerse. El psicoanálisis se lo enseña.
Y otra cita del seminario 10 de la página 121 de Paidós. El objeto está en efecto vinculado a su falta necesaria allí donde el sujeto se constituye en el lugar del otro, es decir, tan lejos como sea posible, más allá incluso de lo que pueda parecer en el retorno de lo reprimido. Entonces, no se trata de conseguir el objeto del deseo. El objeto A, en tanto real, es causa del deseo. No se lo puede poseer porque es algo que no circula, sino que justamente es un objeto caído que causa. Y es de algún modo, en tanto advenimos como objeto del deseo del otro, como se atestigua que ese otro está en falta. Si nosotros fuimos objeto del deseo de un otro, es porque ese otro desea, y si desea, es porque está en falta. O sea, el deseo atestigua la castración, en términos freudianos. Otra cosa es en tanto que nos desearon, o cómo era el deseo inconsciente de nuestros padres, porque es en ese entre que advenimos. De ahí el eterno debate del deseo en la psicosis, si el sujeto queda como objeto del otro, en el lugar de falo del otro, en tanto no cae de ese lugar por el accionar de la metáfora paterna, lleva el objeto en el bolsillo y no se extrae. Para terminar entonces, podemos retomar que este objeto A, que es causa, que es real, causa el deseo en principio no del sujeto, sino del deseo del otro. Y recién después viene el sujeto barrado, en tanto es primero objeto del deseo del otro. El objeto causa es el sujeto mismo ubicado en cierta relación con el deseo del otro, causando el deseo del otro. Lo contradictorio es que este ser objeto del deseo del otro crea una posición de deseante, de desear el deseo del otro, porque se quiere ser causa del deseo del otro. Lo que buscamos es suscitar el deseo en el otro, que el otro nos desee. Capaz se entienda mejor pensando el tema del duelo. ¿Qué es lo que pasa en un duelo? Lo que duelamos es que ya no somos más causa del deseo del otro, que su deseo ya no se dirige a nosotros, o porque ya no lo suscitamos, o porque ese otro ya no está, lo cual en un punto es lo mismo. Duelamos no ser más el objeto causa del deseo de un otro. Duelamos que ya no suscitamos su deseo. Y si en un análisis se logra alcanzar algo de ese objeto en su dimensión de causa y de valor de verdad, dice Rabinovich, que eso significa alcanzar la verdad de lo que como sujeto fuimos como causa para el deseo del otro. En otra cita dice: por tratarse de un valor de verdad y no de una verdad absoluta, ello significa que dicho valor no es eterno, absoluto, sino perecedero. Un sujeto puede dejar de serlo porque si fuese una verdad absoluta no habría salida posible en el psicoanálisis. Todos estaríamos condenados a ser para siempre eso. Sería un destino ineludible, y cabría preguntarse entonces ¿para qué sirve el psicoanálisis? El otro nombre de esta especie de destino contingente, de verdad contingente, que puede ser modificada por acción del psicoanálisis, es, como se dijo antes, el término freudiano de fijación. La fijación puede ser conmovida a través de análisis, lográndose así que la libido se despegue del objeto al que quedó fijada. Acá justamente en esta cita aborda la cuestión de qué fuimos como objeto de deseo para ese otro que nos engendró, otro conformado de muchos otros, digamos en tanto otro simbólico, un cadáver exquisito de aquellas personas que nos alojaron en nuestra crianza, en general suelen ser los padres, y habla un poco de esta cuestión de las inhibiciones, los síntomas y las repeticiones que como fijación una persona que va a análisis justamente busca desprenderse, busca deshacerse de esas cuestiones, en tanto causa inconsciente se le repiten. Por eso en psicoanálisis la verdad es algo particular y contingente para cada ser hablante. No hay universales. Justamente la idea es que el analista no tenga ideales que siempre van a pertenecer a su fantasma y que desde el deseo del analista pueda sostener esa función que implica una ética y una política.
tanto en relación a no ser iatrogénico como en relación a la eficacia misma del dispositivo del psicoanálisis. De hecho, podemos pensar la cuestión de que el analista debe caer como resto del dispositivo, al igual que el objeto cae como resto cuando se constituye la barra en el sujeto y en el otro. El deseo, entonces, como vemos, es siempre solidario de la falta. Y por eso la verdad última, contingente de cada sujeto, es esa contingencia que fue como causa del deseo del otro, compuesto de ese entre del deseo inconsciente de sus padres. Y si la verdad del sujeto en psicoanálisis no es universal, sino particular, ¿cómo podemos pensarla? La verdad con estructura de ficción, parcial, indecible por completo, sino dicha siempre a medias. Eso es lo que implica que esté hecha de la misma materia de la que se concibe que está hecho lo inconsciente, materia significante, lenguaje, ficción, concatenación de significantes con 5, 10 o miles de sentidos, como dice Lacan. Según cómo acomodemos los significantes, vamos a engendrar diferentes significaciones, siempre diferentes y siempre metonímicas, siempre en un terreno enjabonado. Lo mismo aplica ese no poder sostener una verdad acerca del sexo, o que Freud dijese que para la sexualidad y la muerte en lo inconsciente no hay representaciones. La no relación sexual o la no complementariedad entre los sexos remite a la misma problemática propia del lenguaje. Y para terminar, en relación a que advenimos como objeto del deseo del otro, Rabinovich dice que nos constituimos como lo que cae entre un S1 y un S2, como siendo el desecho caído del deseo de los padres, en plural, donde parecería que el deseo de cada padre funcionara como S1 y S2, el deseo de uno y el deseo del otro, y entre ambos cae el sujeto como objeto A, en la intersección de esos dos deseos inconscientes.